En Hebreos capítulo 12. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Versículo 1, ¿lo tiene? Dice: porque por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Amén. Tome su lugar, hermanos. Una parte de la escritura muy conocida, ¿va? Y vamos a tocar muchos textos conocidos, ¿va? Pero es muy importante, hermanos, que entendamos, ¿va?, que dice que se nos ha propuesto una carrera, ¿va? Y esa carrera, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que correrla. ¿Y esa es responsabilidad de usted o es de Dios? Es que casi todos se lo queremos dejar al Señor, ¿va? Casi todos, ay, porque el Señor me cambie, pues que el Señor me ponga el sentir, que el Señor haga esto y que el Señor haga esto, y todos se lo queremos dejar al Señor. ¿Cierto o no es cierto? Déjeme decirle, hermano, que nosotros hemos conocido a través del tiempo mucha gente, ¿va?, que ha empezado a caminar en el Señor, y que con el tiempo, ¿va?, algunos muy pronto, algunos tardan un poco más, se retiran y se apartan del camino del Señor. Y realmente todos los que estamos aquí, hermanos, fuimos llamados a correr esta carrera. Dios nos ha llamado porque tiene un propósito en nuestra vida. No solamente fuimos llamados para comenzar la carrera, sino para terminar esa carrera. Y la Biblia nos advierte, hermanos, que hay muchas cosas que nos estorban para poder avanzar. Y una de ellas es ¿qué? El pecado. Dice que el pecado ¿qué? Nos está estorbando, es un peso que no nos permite que corramos. Ahora pregunto, muchas de las veces decimos, cuando alguien se muere, dice, ya terminó su carrera. ¿Ah, cierto o no es cierto? Cuando alguien muere, ya todos decimos, ya él ya terminó la carrera. ¿Y realmente sí terminó la carrera? ¿Realmente sí terminó una persona cuando muere? Ahí se terminó su vida. Pero de ahí a que haya terminado la carrera, eso quién sabe, ¿va? ¿Llegó a la meta para lo cual fue llamado? Porque una carrera tiene una meta y hay que llegar a esa meta, ¿va? Tiene un límite, tiene un lugar donde hay que llegar. Pero muchas de las veces, hermanos, Dios nos ha llamado y ya sabemos muchos de nosotros con qué propósito el Señor nos llamó. Y pasan los años y no seguimos avanzando en la carrera para la cual el Señor nos llamó, y nos quedamos estancados. ¿Cuántos años tienes de servir al Señor? Y le preguntamos a uno puede decir 20, otro tiene 15, otro tiene 10. Y usted ve en su comportamiento que sigue siendo el mismo que cuando comenzó, o tal vez un poquito peor. Ahora pregunto, si esa persona se muriera en ese momento, ¿terminó su carrera? ¿O terminó sus días? Pero su carrera no la acabó. Está como alguien que estudia la escuela y tiene, para poder decir que terminó su carrera estudiantil, tiene que acabar hasta el último grado, ¿cierto o no es cierto? Tiene que llegar a un nivel de conocimiento. ¿Sí o no es así? Si no llega a ese nivel, él no terminó su carrera. Puede haber estudiado hasta la prepa, pero no acabó su carrera. Y aquí la Biblia dice que nosotros debemos de correr la carrera que se nos ha sido propuesta. Y nos advierte que el pecado es algo que nos detiene, que no corramos esa carrera. Casi siempre, hermanos, estamos siempre echándole la culpa a todo mundo de que ¿por qué yo no cambio? Es que yo no puedo cambiar, hermano, porque el hermano me hace mala cara. ¿Y eso? Yo no puedo cambiar porque y ponemos muchos pretextos, ¿va? Pero el problema no es el hermano, el problema eres tú. Y esta predicación es para ti. Y para mí también.
¿sí? Porque siempre estamos haciendo, va, que cuando vienen la palabra de Dios nos agachamos y uy, o si volteamos a ver, no vino fulano, no vino sutano, y si se puede grabar el CD hay que grabárselo para dárselo a fulano, sutano, mengano, va, para que él lo escuche, va, porque acomodamos todo para todos, pero ¿y qué de nosotros? ¿Ah? Mira lo que dice ahí en Juan, tercera de Juan. Tercera de Juan, versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué, hermanos? En todas las cosas, y que tengas salud, así como tu alma esté en prosperidad. ¿Sí lo está viendo, hermano? Tu alma tiene que estar en un constante crecimiento. ¿O de qué manera prospera el alma? Porque a veces llamamos de prosperidad cuando hay mucho dinero, ¿va? Pero ¿de qué manera prospera el alma? ¿No es a través del crecimiento espiritual? ¿Sí? Ahora fíjate lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 9. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Versículo 24. Dice: ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Más que, hermanos? Corred de tal manera que lo tengáis. Dice que uno es el que se lleva el premio. Todos corren, pero uno se lleva el premio. Y así como ese uno, dice el apóstol Pablo, corred de tal manera que tú obtengas el premio. La pregunta es: ¿cómo estamos corriendo? ¿Estamos corriendo nomás por correr? Yo veo, hermanos, que en los maratones comienzan miles de personas, pero al final llegan muy pocos. En el principio son puños y puños de gente, ¿va? Pero al final solamente muy pocos son los que llegan. Y aquí la Biblia dice: corred de tal manera, no solamente para llegar, sino para que ganes la carrera. ¿Cómo estamos corriendo, hermano? ¿Estamos corriendo para ganar? Pregunto, ¿el que corre para ganar se está fijando a sus lados, hermano? ¿Está fijándose a ver dónde va el otro? ¿O está fijándolos? ¿O está agarrando obstáculos para llevarse más arriba de él? ¿Sí está haciendo eso, hermanos? Se despoja de todo lo que puede y también nomás se concentra en su carrera, en lo que tiene que hacer para poder ganar, porque él quiere ganar y lo da todo. Y ahí dice, va el versículo 25, dice: y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos, dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros una, ¿qué, hermanos? Incorruptible. Ahora la pregunta: nosotros nos estamos despojando de todo aquello que nos está estorbando para el crecimiento espiritual. Porque esto, todo lo que estamos viendo, estos textos, está hablando de un crecimiento espiritual, hermanos. No es que vamos a salir corriendo de aquí a ver a dónde vamos a ir a parar, no. Está hablando de un crecimiento espiritual, que tenemos una meta, Dios nos ha llamado con un propósito. Nos estamos despojando de todo aquello que nos estorba para poder llegar a la meta. La meta, ustedes saben, hermanos, que es ser como nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. Nosotros tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Versículo 29. Amén. Dice: porque a los que antes conoció, también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a qué, hermanos? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense que nosotros fuimos predestinados para poder ser como la imagen
de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está hablando del carácter, del nivel espiritual que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos estamos preocupando por llegar a ese nivel? ¿O solamente vamos caminando nomás por caminar para que no digan? ¿O realmente nos estamos preocupando de llegar a ese nivel? ¿Cuántos de nosotros estamos examinando nuestro caminar y nuestra vida día con día y viendo si vamos creciendo o qué está pasando con nosotros? Lo que nos ha detenido? ¿Sí? Muchas veces, hermanos, nomás venimos a la iglesia, pero no hay crecimiento en nuestras vidas. Y podemos poner las excusas que usted quiera, puede poner las miles de excusas que usted quiera, pero delante de Dios, hermanos, no va a haber quien se pueda excusar. Es que había cansancio, hermano, es que mire que esto, el trabajo, es que mire que aquello, es que usted no conoce a mi esposa, es que usted no conoce a mi esposo, usted no conoce a los donde trabajo, hermano. Por eso se me hace tan difícil. Pregunto, ¿el apóstol Pablo tuvo problemas, hermano? Tuvo muchos problemas. Él fue traicionado, fue perseguido, fue encarcelado, ¿sí? Constantemente fue atacado. Y sin embargo, él dice que él corría la carrera, ¿para qué? Para ganar. No le importaba lo que le decían, sino él sabía para qué había sido llamado, y él seguía corriendo. Y dice la Biblia allí en Filipenses, mira lo que dice Filipenses, capítulo 3. Versículo 12, dice: no que haya alcanzado, ni que ya sea, ¿qué cosa? Perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Sí lo está viendo, hermanos? El apóstol Pablo dice que él seguía avanzando. Dice: no porque he alcanzado ya mi perfección, tengo que llegar para lo cual fui llamado, para lo cual fui alcanzado. ¿Sí lo está viendo? Él seguía, y con todo lo que él trabajó y todo lo que hizo por el Señor, él de todas formas no lo detenía. Él seguía avanzando y seguía avanzando. Bendito es el nombre del Señor. Y en el versículo 7 ahí mismo dice: porque las cosas que para mí eran ganancias las he considerado pérdida. ¿Por qué, hermanos? Oiga, él, para poder correr esa carrera, él se tuvo que despojar de todas las cosas que él consideraba preciosas, ganancia. Él se tuvo que quitarlas todas ellas para poder alcanzar y para poder ganar al Señor. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos despojando? ¿O por el contrario, estamos adquiriendo más cosas y más cosas y más cosas que nos quitan tiempo y que nos detienen de seguir creciendo? Porque hay veces, hermano, que el hermano comienza bien, ¿verdad? Con muchas ganas, muy fervoroso, pero al pasar del tiempo, hermanos, el hermano, el que no era iracundo, ahora es iracundo. El que no era celoso, ahora es celoso. El que no era mentiroso, ahora es mentiroso. En lugar de irse despojando, está adquiriendo cosas que le están deteniendo para correr la carrera. Porque acuérdese que esta carrera es para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Y en lugar de ir avanzando, en lugar de ir creciendo, nos vamos deteniendo y muchas veces estamos retrocediendo. Y algunos, en lugar de ir corriendo, hermanos, están solamente atravesados en la pista. Ni dejan que corran, ni corren. ¿Sí? Porque acuérdense cuando leímos en el versículo 1 del capítulo 12, dice que hay una grande nube de testigos. La gente nos está observando cómo estamos corriendo. ¿Cómo estás corriendo? Hay veces que dice la gente: no tengo tiempo, hermano, para estar leyendo las escrituras. No tengo tiempo para obedecer la palabra de Dios. Porque eso es la verdad, ¿verdad? No tengo tiempo para obedecer la palabra de Dios. Porque cuando se le dice vaya y predique, no la obedece. Cuando se le dice vaya y ayude, no quiere ayudar. O sea, no quiere obedecer la palabra de Dios. No tiene tiempo para eso, pero sí tiene tiempo
para gastarlo en ese aparato cuadrado, ¿verdad?, que todos los traen. Para ahí sí tiene tiempo. Y en lugar de despojarse de eso que le está estorbando, no, por el contrario, le sigue metiendo más cosas para que le siga robando tiempo. ¿Sí? Y la muerte lo puede sorprender. Y la pregunta es, cuando mueras, ¿ya acabaste tu carrera? Mira lo que dijo el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo. Capítulo 4. Amén, hermano, ¿lo tiene? Versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo ¿de qué? De mi está cercano. Él está hablando de su muerte, el apóstol Pablo. Dice, y fíjese bien cómo él dice: he peleado ¿qué? La buena batalla. ¿Y qué más? Y he guardado la fe. ¿Ya estaba muerto para decir que acabó su carrera? He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué cosa? Su venida. Oiga, el apóstol Pablo con seguridad dijo: he acabado mi carrera. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos acabado nuestra carrera? El propósito para cual Dios nos llamó. Hermano, la cosa es calmada. Va a ir, hermano, despacio, que vamos deprisa. Hay quienes dicen así, va. El asunto es llevársela calmada, hermano. Déjeme decirle, hermanos, que el pecado, hermano, es algo que te detiene para que sigas creciendo, para que llegues a la meta que Dios quiere. Si todos nosotros fuimos llamados con un propósito, ¿qué es lo que te está deteniendo? Tu vanidad, el no obedecer a Dios. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Tu orgullo? ¿Tu pasado? ¿Qué es lo que te detiene para seguir avanzando? La Biblia nos habla, hermanos, del crecimiento y nos pone diferentes figuras, ¿va? Y nos muestra, esta es como una carrera. ¿La carrera para qué son? ¿Para correrlas o para quedarnos ahí parados? La carrera es para correr. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. También nos pone otro ejemplo, ¿va? Ahí en 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 2. Dice: desead, ¿como qué, hermanos? La leche espiritual sin engaño, para que por ella, ¿qué cosa? Hay algo más que detiene el crecimiento espiritual, que es que la palabra de Dios adulterada. ¿Cuántas gentes, hermanos, están escuchando la palabra de Dios adulterada, con engaño? Y esa gente, pregunto, ¿busca de Dios, busca crecer en el Señor? No, porque ¿sabe qué? Les dicen que no tienes que hacer nada, que a cabo Cristo ya lo hizo todo. Y ellos no buscan cambiar, ellos no lo intentan, porque el asunto es de nosotros, hermano. Muchas veces queremos que todo lo haga Dios. Que Él me cambie, que Él me quite, que Él me ponga, que Él... No, el asunto es de nosotros. El que dice ahí: corred de tal manera que obtengáis el premio. ¿A quién se le está diciendo? Es a nosotros. Nosotros tenemos que correr de tal manera que vamos a obtener el premio, que nosotros tiene que haber seguridad que vamos a ganar. Cuando tú empiezas a titubear, cuando tú empiezas a dudar, quiere decir tú solo te estás dando cuenta que no estás corriendo de la mejor manera, que no estás dando tu máximo esfuerzo, que sabes que puedes dar más y no lo estás dando. Y por eso empiezas a titubear, ¿verdad? Cuando alguien te dice: hermano, ya estás listo para que el Señor venga por ti ahorita, y ahí metemos freno todos, ¿va?
Ahora la pregunta es ¿por qué no seguimos avanzando? ¿Por qué no seguimos creciendo? Aquí, hermanos, no puede decir usted, es que nos dan la palabra de Dios adulterada. No, porque todo el tiempo se le está dando la escritura. ¿Sí? Aquí no hay excusa, ¿va? Pero ahora, ¿de quién depende el crecimiento? Es de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Mira lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses. Alabado es el Rey, amén. Capítulo 4. ¿Sí lo tiene, hermanos? Dice así en el versículo 1, dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos? Vayas creciendo. ¿Sí? En el versículo 2 dice: porque ya sabéis que mandamiento os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es que vuestra santificación y que os apartéis de qué cosa, hermanos, de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, ni ninguno oprima ni engañe a nadie a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestando, porque no nos ha llamado Dios en inmundicia, sino a qué, hermanos. Dios quiere que nos estemos constantemente limpiando, santificando, creciendo. Versículo 10: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por todo Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que qué cosa, que abundéis más. De todo tiempo la palabra de Dios nos está hablando de un crecimiento espiritual, que no podemos quedarnos frenados, que tenemos que seguir haciendo las cosas y cada vez tenemos que hacerlas mejor. Pero la pregunta es, ¿sí lo estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos haciendo las cosas cada vez mejor? El apóstol Pedro, antes de su partida, mira lo que dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 5: vosotros también poniendo toda, ¿qué cosa, hermanos? Diligencia. Por esto mismo mostrar en vuestra fe, ¿qué cosa? Y en la virtud, fíjese bien cómo le va añadiendo, ¿va? Y dice: y en la ciencia, templanza, y en la templanza, paciencia, y en la paciencia, temor de Dios, y en el temor de Dios, afecto fraternal, y en el afecto fraternal, ¿qué más? Amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, ¿va? Aquí está hablando que abunden todo esto, no os dejará estar, ¿qué cosa? Ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos mantenemos creciendo, hermanos, no vamos a estar de ociosos viendo a ver qué hacemos, viendo a ver en qué perdemos el tiempo, sino que constantemente vamos a estar buscando más y más de Dios, y lógicamente vamos a tener más del conocimiento de Dios. Cada día vamos a conocer más a nuestro Dios, vamos a poder identificar la voz de Dios cuando Dios nos está hablando. Hoy en día Dios nos habla y nosotros lo ignoramos, porque no conocemos su voz, porque no sabemos cuándo cuando Él nos está llamando. Y yo no estoy hablando por medio de la escritura, hermano. Dios nos habla. Dios te habla a tu mente. Dios constantemente Él quiere tener comunicación con nosotros, pero nosotros no podemos avanzar, ni siquiera podemos escuchar su voz. Estamos tan ocupados en otras cosas en lugar de ir conociendo cada día más y más a nuestro Dios. Entre más tú te metes con Dios, hermano, se te va a hacer más fácil conocer cuando Dios te está hablando
o cuando es el enemigo, o cuando son tus pensamientos. Pero eso no lo buscamos nosotros, no buscamos la perfección. Siempre queremos estar donde mismo, en el principio, siempre. Venir a alabar a Dios, cantarle al Señor o escuchar su palabra y nada más. Y no queremos seguir avanzando cuando Dios nos ha llamado a que corramos la carrera. Nosotros tenemos que llegar a un nivel, hermano, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto estamos haciendo por llegar a ese nivel? Primera de Corintios capítulo 14. Hermano, es que la verdad es que la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Yo quiero quedarme niño, hermano. No quiero crecer, no quiero madurar. No, eso está equivocado. De esos niños no los quiere el Señor. Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que vea ahí 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Dice, hermanos, ¿qué dice? Sino sed niños en la malicia, pero ¿qué cosa? Perfectos en el sentido o en el conocimiento. Oiga, nosotros no tenemos que ser niños. Hay veces que todos estamos con muchas cosas que son de niños, ¿va? ¿Cierto o no es cierto? Y yo no estoy hablando de los nuevos, de los que apenas comienzan, porque eso es normal, apenas están comenzando. Pero yo estoy hablando de los que ya tienen años y años caminando en el Señor y siguen con sus niñerías, que en lugar de ellos ser los que sirven, quieren que los sirvan. Que en lugar de que ellos sean los ejemplos, ellos quieren que los nuevos les den ejemplo. Y algunas veces los nuevos les dan ejemplo. Cuando la Biblia dice que las viejas tienen, bueno, así dice la Biblia, no me vea feo, que las viejas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, que las enseñen a que no anden de casa en casa de chismosas, sino que atiendan a sus maridos, ¿va? ¿Quiénes son las que enseñan a quién? ¿Las nuevas? ¿Las más jóvenes a las viejas o las viejas a las más jóvenes? Todo faltaba, hermanos, que los niños nos enseñen a nosotros. ¿Ah? Y aquí la Biblia dice que sí tenemos que ser niños, pero como los niños, como son ellos, como la malicia de ellos. Ellos no son maliciosos, pero por el contrario, ¿verdad? Nosotros en lugar de ser niños en la malicia, somos súper maliciosos. Vemos a alguien y decimos, ya está hablando de mí. Creen que toda la gente habla de ellos. Cuando oiga, pues qué tan importante es que todos están perdiendo su tiempo para hablar de usted, ¿va? Y de cualquier cosa. Uy, ¿te fijaste cómo me miró? Pues cómo quería que la mirara. Y empezamos a sospechar cuando la Biblia dice que tenemos que ser niños en la malicia, no ser maliciosos. La malicia es algo que nos estorba para seguir creciendo, para seguir avanzando, para buscar la perfección a la cual fuimos llamados. Sí, por maliciosos es que estamos y empezamos a amargar nuestro corazón. Y empezamos a hablar mal de todos en nuestro corazón. Uy, que se vea ella, ¿verdad? O él. Mira lo que dice ahí en 1 Corintios 13. Versículo 11. Dice el apóstol, Pablo, dice, cuando yo era niño, ¿qué pasaba con él? Pensaba como niño. ¿Y qué más? Y juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Así que, hermanos, si tú sigues pensando como niño, hablando como niño, juzgando como niño, es lo que eres. Eres todavía un niño. ¿Sí? Porque cuando ya creces maduramente, cuando ya estás madurando, y eso es para que tú te analices, no analices a los demás. Ahorita al principio comenzábamos y les decía, no le esté echando la piedra a nadie. Usted solo analícese, porque perdemos tanto tiempo, hermanos, en estar juzgando a los demás y no juzgamos nuestra persona. ¿Sí? Cuando el apóstol Juan dijo, quiero que su alma esté próspera, que crezcan.
Deje de estar juzgando como niño, deje de estar hablando como niño, deje de estar pensando como niño, madure. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a quién, hermanos, como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo anda un niño? Carnalón, ¿verdad? Así dice. ¿O usted cree que esos niños se van a ir al cielo, hermano? ¿Por qué tiene miedo de decirlo? ¿Usted cree que esos niños se van a ir al cielo? No se oye. ¿Usted cree que esos niños se van a ir al cielo, hermanos? Aquí dice, va, que esos niños son los que no son espirituales, son niños en Cristo, va, que son carnalones. Y luego dice: os di a beber, ¿qué cosa? Leche, y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora, porque todavía sois, ¿qué cosa? Carnales, habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como qué? Como hombres. Oiga, cuando empieza a haber problemas en la congregación por celos, por envidias, oiga, eso es un indicativo de que la iglesia todavía son puros bebés, que no hay gente madura, que no hay gente que ha crecido espiritualmente y que tiene que crecer. Porque si se queda en esa condición, déjeme decirle, y se muere en esa condición, no va a ser salvo. Porque la Biblia dice en Romanos 8:1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, mas conforme ¿a qué? Al Espíritu. Para ellos no hay condenación, pero para aquel que anda carnalón, ¿habrá condenación? Sí, no hay condenación para aquellos que no andan conforme a la carne, mas conforme ¿a qué? Al Espíritu. Y a veces decimos: hermano, pero es que es tan difícil, que es tan difícil. Es solamente que tú decidas. Dios nos dio autoridad, Dios nos dio poder, solamente decide. Tú eres el que decide si corres o no corres. Tú eres el que decide si vas a avanzar o te vas a quedar estancado. Eres tú el que decides. Eres tú el que dices: ya no voy a prestar atención a la crítica, porque eso me ha estado deteniendo. Yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir creciendo, yo voy a servir al Señor. Pero cuando tú empiezas a escuchar solamente la crítica, hermano, y dejas de estar avanzando, va. Tú fuiste el que decidiste. Nadie va a poder influenciar en ti si tú no lo quieres. ¿Sí me explico? Tú eres el que decides. El Señor le dijo al pueblo de Israel: he puesto delante de ti la muerte y la vida. Tú eres el que escoges. Es tu decisión de escoger si quieres vivir o quieres morir. ¿Qué quieres? El Señor todavía le dijo: te aconsejo que escojas la vida. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. También nosotros aquí, hermanos, nosotros decidimos si corremos o nos quedamos estancados. Porque en la condición en la que tú estás no es por tu hermano, no es porque está a tu lado, no es por tu familia, no son por tus cercanos, es porque tú así lo quieres. Porque si tú quieres, te puedes levantar y decir: aunque todos los demás no sirvan al Señor, como dijo Josué, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ese es un pretexto y es un engaño del diablo cuando tú dices siempre: la culpa es de fulano, la culpa es de sutano. Delante de Dios eso no te va a servir, porque ¿qué hiciste tú? Te va a decir Él. Si el poder estaba en ti, la autoridad yo te la di. Pero muchas veces decidimos lo más fácil, ¿verdad? Mejor, esto es mejor, es más cómodo, además me siento bien en la condición en que estoy, no me tengo que esforzar mucho, ¿va? Simplemente dejar que las cosas sigan caminando y el tiempo tome el curso que Él quiera, ¿va?
Porque no, realmente no necesitamos esforzarnos para estar estancados, ¿o sí? No, no hay esfuerzo, hermanos. Y pues bueno, si estamos así, ¿cómo podemos decir que vamos a correr de tal manera que obtengamos el premio? ¿Va? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Amén, lo tiene, hermano. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué, hermanos? ¿Cómo tenemos que llegar a ser? A un varón perfecto. Y luego dice: a la medida de la edad o de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Para eso fuimos llamados? Sí. Ese fue nuestro llamado. Esa es la invitación de que tenemos que correr esa carrera, que tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, a pesar de que todo lo llevaba, que uno puede quedarse admirado de todo lo que él hacía, él decía: de todas formas sigo hacia adelante, para alcanzar, por a ver si alcanzo por por lo que fui yo llamado. ¿Sí? Dios nos llamó a ser como Él. Versículo 14: que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Antes, siguiendo la verdad en amor, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, ¿quién? Cristo. Tenemos que crecer, hemos sido llamados para crecer, no para quedarnos enanos. ¿A usted le gusta un hijo enano? ¿Usted quería que su hijo se quedara enano, hermano? No, cuando usted ve a alguien enano, usted sabe que no está bien, no está normal. No es normal. Igual Dios no quiere hijos enanos. Dios quiere hijos que crezcan y que lleguen a su estatura, a su nivel. Para eso fuimos llamados. El propósito de las pruebas en tu vida, de las dificultades, inclusive de las enfermedades, es porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta que seamos como Él. Ese es el propósito. Por lo cuando tú estás pasando por dificultades, hermanos, el propósito es que Dios quiere quitar todo aquello que está estorbando, para que tú seas como Él. Como que no la cree, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? De gloria en gloria. ¿Hasta qué? Hasta la misma semejanza como por el Espíritu de ¿qué? ¿Cómo somos transformados? Ok, para que haya glorias, ¿qué tiene que haber? Problemas, dificultades, tiene que haber guerra. Entonces todos los problemas tienen un propósito. Por eso la Biblia dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien, porque todo lo que tú estás pasando en tu vida es con un propósito. Dios quiere transformarte para que seas igual que Él. ¿Sí lo leyó o no lo leyó? Y es por eso que vienen los problemas, es por eso que vienen las dificultades, porque Dios quiere que a través de la dificultad, a través del quebranto, tú lo busques más, conozcas más de Él y seas transformado. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero hermano, ¿para qué tanta prisa todavía tenemos? Tal vez, ¿cuánto tarda el Señor en venir? Y empezamos a ver, ¿verdad?, que cuánto tarda el Señor en llegar. Cuando tú no sabes si tal vez mañana te mueres o ahora mismo o al ratito. El asunto, ¿te estás apresurando a llegar a ese nivel? Porque delante de Dios no va a haber excusas. Si quieres excusar con el Señor, Señor, es que tenía poco tiempo.
¿Será que el Señor no sabe si tenías tiempo o no tenías tiempo? Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? Segunda de Pedro 3:11 dice: pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal conviene que vosotros seáis en qué, hermanos? En santas y pías conversaciones. Es decir, que te comportes bien, ¿va? Y luego dice el versículo 12: esperando, ¿y qué más? ¿Cómo se espera? ¿Cómo se espera ese momento, hermanos, en que vamos a ser levantados? Cuando nos apresuramos. Dice: esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados, ¿qué cosa? Se fundirán. Así dice, ¿va? ¿Cómo tenemos que esperar la venida del Señor, hermanos? Apresurándonos. ¿Apresurándonos a qué? ¿Qué acaso con que nos apresuremos el Señor se viene más rápido? No, está hablando del crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que apresurarnos a llegar a ese nivel. No tenemos que dejarlo al ahí se va, a ver a qué horas y cuándo. Y muchos dicen: ay, todavía queda tiempo, hermano. Ahorita, mire, casi siempre hacemos esto, ¿va? Decimos: ahora no se puede, pero el año que entra le voy a echar más ganas. Y a veces ponemos fechas muy, ¿va? Ni siquiera cortita, decimos: no, es que ahorita no se puede, pero el año que entra le voy a echar más ganas. ¿Sí ha escuchado eso usted, hermano? Y es que ahorita no se puede, tengo mucho trabajo, no puedo. Es que aunque haya mucho trabajo, no haya trabajo, tú te tienes que apresurar, tienes que andar como Dios manda. Versículo 12 dice: esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Dice: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esta esperanza, en estas cosas, procurad, ¿cómo, hermanos? Ahí despacio, no, con prontitud, que seáis hallados de Él sin qué, sin mancha y sin reprensión, y en paz. Te tienes que apresurar. No tienes que dejar las cosas al ahí se van. Y si no puedes, hermano, tenemos un ayudador. El Señor dijo que nos alleguemos a Él confiadamente para encontrar socorro, para el oportuno socorro, para la oportuna oportunidad. El Señor nos va a ayudar. Cuando tú intentas, ayunas y oras y buscas el rostro de Dios y no te puedes despojar de eso que te está estorbando, tenemos un ayudador que es nuestro Dios, que Él es el Todopoderoso. Él lo puede hacer, pero primero yo tengo que hacer mis partes. Pero muchas de las veces queremos estar en la cama acostados, sin esfuerzo y sin nada, y que Dios me cambie, ¿va? Que Dios haga la obra, hermano, que Dios sea el que me cambie. No, eso no es así. Hebreos capítulo 5. Versículo 11. Hebreos 5, ¿lo tiene, hermano? Dice: del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, a causa de ¿qué? Del tiempo. O sea, si se tratara por el tiempo, ya tenían que haber sido maestros, porque ya tenían mucho tiempo. Tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es, ¿qué cosa? Niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y ¿qué más? Y del mal. Muchos todavía, hermanos, tenemos que hacer lo que dice en el capítulo 6 versículo 1. Dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a ¿qué cosa? A la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí lo está viendo, hermano? Eso era lo del principio. Y ellos todo el tiempo tenían que estarles enseñando otra vez lo mismo y no podían avanzar porque estaban en la misma condición, porque ellos habían decidido no crecer. Dijo el apóstol: ya no les puedo dar otro tipo de palabra, algo más sólido. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, no quieren crecer. Aunque debiendo el tiempo, ya tienen mucho tiempo, ya tenían que ser maestros, ustedes tenían que ser enseñadores. Toda tienen necesidad de que les sigan enseñando, y no cosas que sean para los perfectos, sino para los niños. Es tremendo, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos de nosotros, cuánto tiempo tenemos y todavía no salimos del principio? Y tal vez es que les haga daño, la tecnología, mucha tecnología, porque nos acostumbramos a que si algo queremos, luego vamos a la tecnología y ahí lo agarramos. Y nuestra cabeza se ha hecho ¿qué? Un tanto torpe, porque ya no memorizamos, porque ya no estudiamos, ya no nos esforzamos. Y eso es lo que quiere el diablo. Que tú no te memorices la palabra, que tú no te esfuerces en escudriñar la palabra, sino que solamente estés recibiendo. Y como está fácil el asunto, no vas a escuchar botones y poner letras y vámonos, ¿verdad? Y tu entendimiento no está ejercitado. Aquí dice bien claro, ¿verdad?, que cuando debería ser maestro, el versículo 14 del 5 dice: mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen el sentido, ¿qué cosa? En el discernimiento del bien y del mal. Y está hablando del sentido del conocimiento, hermanos. Esto, hermanos, está hablando de las personas que pueden escuchar la voz de Dios, que saben cuando Dios le está hablando y cuando Dios no le está hablando. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese nivel de espiritual cuando no salimos de kinder? Y cuando escuchamos, ¡uy, que Dios habla! Decimos: están locos esos. ¿Ah? Oye, este que habló con Dios. Y dice: está loco, ¿quién va a hablar con Dios? Una vez le dijeron a una hermana, ¿verdad? ¿Por qué tienen ese? Y yo no estoy hablando de gente inconversa, sino de los mismos de la iglesia. No creen que Dios habla. Y es porque lo mismo, porque no hay un crecimiento espiritual. O sea, ellos no lo han experimentado, ellos no han conocido, no han llegado a este nivel. Y porque no han llegado a ese nivel, ellos creen que todos los demás, no es cierto, no pueden llegar a ese nivel. Pero es porque ellos no llegan a ese nivel. La Biblia lo menciona, hermanos, cuando dice la Biblia que yo puedo decir experiencias propias, pero le voy a decir lo que dice la Escritura. Cuando el Señor le habló a Felipe, ¿cómo le habló? Para que fuera a hablarle al eunuco. ¿Ah? ¿Cómo detuvo a Pablo para que saliera a predicar cuando no era conveniente que Pablo saliera a predicar? ¿No el Señor les hablaba directamente a ellos? ¿Cómo vamos a llegar a ese nivel de espiritual?
Cuando Dios nos quiere hablar a nuestra vida y nosotros no estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no podemos llegar hasta ese nivel porque no tenemos discernimiento. No salimos de lo mismo y de lo mismo, cuando deberíamos de ser ya maestros. Oiga, hay hermanos que sí, realmente, hermanos, pasan años y años y su condición espiritual es la misma, exactamente la misma, o tal vez un poquito peor. Y es peor porque ya pasó mucho tiempo y por lo menos tenían que haber avanzado un poquito. Yo creo, hermanos, que es tiempo que nos apresuremos a terminar esa carrera, que lleguemos a la meta, ¿sí? Que nos esforcemos, que lo hagamos cada día mejor para el Señor, que no corramos nomás por correr, sino que lo hagamos como dice la Escritura. Un último texto, hermanos, y póngase en sus pies. Invitar a los músicos que pasen. Proverbios capítulo 4, esa parte de Escritura usted ya los conoce, ¿va? Versículo 18. Amén. ¿Qué dice, hermanos? Que la senda, no, Proverbios 4, 18. Ajá. Dice, mas la senda o el camino de los justos es como que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos de ustedes han visto el sol que se queda ahí abajo? Así es la senda del justo. Tiene que ir creciendo hasta llegar a la perfección. Pero pregunto yo, ¿el sol se detiene en su curso? Ese es el ejemplo que el Señor nos está dando. El cristiano no tiene que detenerse en su crecimiento. Cada día que pasa, hermano, tú tienes que ser mejor. Cada día que pasa tenemos que tener más conocimiento del Señor. Tenemos que estarnos renovando. Y la Biblia dice que cuando nosotros vamos añadiendo todo esto en nuestra vida, hermanos, no vamos a estar ociosos, sino que vamos a fructificar. Eso es lo que dijo Pedro, ¿no es cierto? No va a dejarlos estar ociosos, sino que van a fructificar. Pero como no crecemos, hermanos, sí estamos ociosos. Y cuando estamos ociosos buscamos qué otra cosa hacer. Y en lugar de acercarnos más a Dios, nos alejamos cada día más y más de Él. Yo le invito, hermanos, para que nos esforcemos, y si no lo hemos hecho de la manera en que Dios nos lo pide, que le pidamos al Señor que nos ayude. Pero al final de cuentas, hermanos, tú eres el que decides. Te invito a pasar frente.